estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Hola, ¿qué tal mis amigos y amados hermanos? Dios les bendiga. Es un gozo y un placer estar nuevamente con ustedes una vez más a través de este espacio para que juntos escudriñemos un pasaje más de la palabra de Dios. El tema de hoy se titula La necesidad más apremiante. Quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos. La mayoría de las personas tenemos necesidades en la vida. Necesidad de un trabajo, necesidad de ropa para vestir, necesidad de alimentos, necesidad de salud, necesidad de dinero para poder pagar algunas deudas que se tienen. Todos y cada uno de nosotros tenemos necesidades. Estas necesidades pueden ser tanto físicas, morales o espirituales. Dentro de cada una de estas necesidades existe la más apremiante. El apóstol Pablo en Romanos 10:13 dijo lo siguiente: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta expresión nos da a conocer a nosotros que hay salvación, ayuda y fortaleza en el nombre de Jesús. Es decir, una atención directa de Jesús a nuestra necesidad más apremiante. ¿Te gustaría que Jesucristo atendiera tu necesidad más apremiante? En este pasaje de la Biblia, de Marcos 10, 46 al 52, la Biblia nos enseña 3 requisitos para que Jesús atienda a tu necesidad más apremiante. Vamos a conocerlos. Primer requisito: Jesús demanda tener fe. Veamos esto en los versículos 46 al 47. La palabra nos enseña que Bartimeo cumplía el primer requisito. Tenía fe. De alguna manera, Bartimeo debió haber escuchado del Evangelio de Jesús. De alguna manera, Bartimeo debió haber escuchado de Jesús obrando milagros por esa región en donde él andaba, pues él tenía puesta su confianza en Jesús. De lo contrario, si esto no hubiera sido así, él no hubiera tenido fe en Jesús y Jesús jamás le hubiera atendido. Hebreos 11:6 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por esta razón, estos primeros versículos que acabamos de leer en Marcos 10, 46 al 47 nos enseñan que Bartimeo cumplía el primer requisito. Bartimeo tenía fe en el Señor Jesús. Su confianza estaba puesta en Él, sobre todo cuando le llama: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estas palabras nos enseñan a nosotros que Bartimeo tenía puesta su confianza en el Señor Jesús.
Es decir, él cumplía con este primer requisito. Con esto, nosotros aprendemos que la Biblia nos enseña entonces que la fe es la base del cristianismo. Hemos escuchado frases como las siguientes: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tu fe te ha salvado. Oh mujer, qué grande es tu fe. Si tuvieres fe como un granito de mostaza. La fe entonces debe ser una fe que venza multitudes. Es decir, muchas veces no debemos escuchar nosotros a las personas que nos están criticando o mal aconsejando y hasta a veces burlándose de nosotros por la decisión que uno ha tomado de seguir al Señor Jesucristo. Ellos son las multitudes que uno tiene que vencer, los de casa, los vecinos, los compañeros, los de escuela, los de trabajo. Son muchos los obstáculos que te impiden para venir a Jesús. Vamos a ver ahora el segundo requisito que demanda el Señor Jesús. Vamos a ir al verso 48, parte B. El segundo requisito entonces es ser constantes, no desmayar, no desfallecer, ser persistentes. El Señor Jesús conoce tus fortalezas, también conoce tus debilidades. Él quiere que tú vengas a Él con actitud de persistencia, de constancia, que nada de lo que puedas encontrar en el camino como obstáculos te hagan desfallecer, desmayar o desistir de seguirle. Hay ejemplos en la Biblia de ser constantes. Uno de ellos es aquellos amigos que llevaban a un hombre paralítico para que Jesús le sanara. La constancia de estos hombres fue acercarlo, pero como había un gran obstáculo que era pasar las multitudes, entonces lo que decidieron ellos es subir por el techo, abrir el techo y entonces bajar al paralítico para que pueda ser sanado por Jesús. Vemos entonces cómo este ejemplo también nos enseña que estos hombres vencieron esos obstáculos precisamente que se presentaban. Nos estamos dando cuenta entonces con estos ejemplos que son ejemplos de constancia, de perseverancia. El Señor quiere que nosotros paralicemos las multitudes. Bartimeo paralizó a las multitudes con sus gritos. Muchos lo regañaban para que se callara, dice el versículo, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Podemos ver la constancia que tenía Bartimeo para poder hablarle al Señor Jesús y que Él escuchara sus plegarias en ese momento. La constancia también implica que debemos nosotros reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, Rey y Salvador. Nosotros vemos en ese versículo que en la expresión que daba Bartimeo era el reconocimiento al Señor Jesús como su Señor y aún como su propio Rey al decirle Hijo de David. Ten misericordia de mí. Al decir Hijo de David, esta expresión, hermano, es precisamente el reconocimiento que Bartimeo le da a Jesús como su Rey. Entonces entendemos que para esto la constancia también implica que reconozcamos a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor. Pero aún así, también la constancia implica que debemos vencer los obstáculos para poder llegar hasta donde está Jesús. Bartimeo venció obstáculos para llegar a Jesús y recibir la vista. Primer obstáculo que venció Bartimeo fue la ceguera física, algo que le impedía llegar hasta donde se encontraba Jesús. Segundo obstáculo fue la presión de la gente por su clamor. Lo callaban para que él no siguiera más gritando. Tercero, lo que le estorbaba para poder caminar. Verso 50 nos dice lo siguiente: entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús.
algo que le estorbaba a Bartimeo era su capa, era su manto. Así que en ese momento, para poder llegar a Jesús, tuvo que deshacerse de aquello que le estorbaba. Y venciendo a las multitudes, venciendo la reprensión, venciendo la ceguera física, Bartimeo pudo lograr su objetivo de llegar hasta donde estaba Jesús. Aquí aprendemos entonces que el segundo requisito, hermano, es la constancia. Juan 15:7 dice lo siguiente: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Una de las cosas que el Señor Jesús demanda es ser constantes. Si vamos a pedir algo, hay que ser constantes en pedirlo para que el Señor Jesús atienda a nuestra necesidad más apremiante. Tercer requisito que el Señor Jesús demanda para que tu necesidad más apremiante sea atendida por Él, lo encontramos en el siguiente versículo. Número 49. Entonces Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, Él te llama. Este es el tercer requisito, la confianza. Ten confianza. Aunque el Señor Jesús muchas veces pareciera no escucharte, Él está atento a la voz de nuestro clamor. Vamos a leer el verso 51. Y Jesús le respondió diciendo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabí, que yo recobre la vista. Aún así, el Señor Jesús atiende a la necesidad de Bartimeo. Él recobra la vista, pues podemos ver que Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Jesús le da la salvación, y no tan solo la salvación, sino que también atiende a la necesidad de Bartimeo, pues él enseguida recobró la vista. Para concluir, mis amados hermanos, esta porción de la palabra nos enseña a nosotros que si queremos que Jesús atienda a la necesidad más apremiante que nosotros tengamos hasta el día de hoy, empecemos por tener fe en Jesucristo, por tener esa constancia en buscarle día a día, y también porque podamos tener esa confianza y depositarla solamente en Él. Y es así como resultado podemos obtener que Jesús se detendrá y dirá: ¿qué quieres que yo haga? Atendiendo a tu necesidad más apremiante. Esta es la enseñanza que quería darles a conocer el día de hoy en la porción de la palabra en Marcos 10, 46 al 52. Espero volverlos a ver en el próximo video. Dios les bendiga, mis amados. Hasta pronto. Así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.